acompañan a orar por la palabra que va a ser predicada. Y quiero que hoy, en el día de hoy, usted tenga los oídos bien abiertos, pero también el corazón. Porque posiblemente toque algo que para algunos es incómodo. Pero la palabra de Dios es incómoda. Cuando la palabra de Dios a usted le deje de incomodar, algo malo está pasando. Y si usted va a un sitio donde lo que se predica no le incomoda, algo malo está pasando, ¿cierto? Así que oramos. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, te damos gracias por el hermoso tiempo de adoración, el cual tratamos de alguna manera, si pudiéramos, conectarnos contigo, Señor, a través de los cánticos, a través de las alabanzas, a través de la oración, de la palabra leída, de cada versículo que nos recuerda, Señor, que tú eres el Dios soberano, Dios poderoso, Dios que, como cantamos en ese último himno, el cual ha abierto a través de Jesucristo, del Redentor, poder llegar una vez a ese lugar santísimo, Dios mío. Así que nosotros hoy estamos ante tu presencia. Amén. Aquello que el pueblo de Israel no podía disfrutar nada más que una sola vez al año a través de un sacerdote por sacrificios de animales, Señor, a través de la sangre preciosa de tu Hijo derramada en la cruz del Calvario, el velo se rasgó y nos podemos acercar confiadamente a ese trono de la gracia, ante el Dios Todopoderoso, ante el Creador de todas las cosas, y acercarnos a ti, adorar y glorificar tu nombre. Y no tan solo, Señor, nosotros acercarnos a ti, sino comprender, Dios mío, que el milagro de la redención es aún mayor. No es que nosotros tengamos entrada al trono, sino que tú has hecho morada y has puesto tu trono en nuestro corazón. Y eso sí que no hay mente humana que lo pueda comprender. Que ya tú no estás en templos creados por hombres, sino que tú has decidido venir a vivir en el corazón y en la vida de aquellos que abren su corazón a ti. Has venido a ser morada en nosotros. Qué glorioso. Pero qué gran responsabilidad ser el templo del Dios Altísimo donde quiera que nos movemos. Gracias. Hoy oro, Dios, para que tu palabra nos ayude a ser mejores representantes de ese templo. A que nuestras vidas, Señor, glorifiquen tu nombre. Porque a fin de cuentas de eso se trata, de que tu nombre sea glorificado y que la gloria tuya llene toda la tierra. Así que ayúdanos, Dios. Oro, Espíritu Santo, que seas tú revelándonos esta verdad hermosa, encerrada en los textos, para poder, Señor, ser edificados como iglesia y poder entonces ponerla por obra en nuestra vida. En tu nombre oramos. Amén. Y amén. Escucha esta frase, que es la que lleva por título la predicación del día de hoy. El tiempo cambia, pero las cosas no se pueden sentar. Ay, me sorprendieron. El tiempo cambia, pero las cosas no. Esta frase la escuché decir a un personaje de un indio que estoy viendo, de una serie que estoy viendo recientemente, y es este anciano, aparentemente sabio, que le dice a su hijo en una: el tiempo cambia, pero las cosas no. Y tiene mucha razón al decirlo, cuando usted medita en lo que la frase significa. El mundo ha cambiado, los tiempos cambian, pero las cosas siguen igual. La gente sigue siendo igual. Enfrentan los mismos problemas, siguen siendo igualmente malos y mezquinos. Y aunque llevan años escuchando de un Salvador para su terrible condición, siguen dándole la espalda a Dios. Así que las cosas no cambian. Por otro lado, los religiosos siguen siendo también iguales. Siguen siendo igual de castrantes
que en el comienzo de la iglesia, si usted no sabe lo que significa castración, pregúntele a un veterinario. Que yo no voy a decirle, pero ya sabe. Así que siguen siendo igual de castrantes que en el comienzo de la iglesia. Y estoy seguro, mi amado, que si Jesús hubiese esperado este tiempo para encarnarse, caminar entre nosotros y hacer las cosas que hizo hace poco más de 2000 años, lo hubiésemos crucificado de la misma manera. Lo único que con el teléfono encendido en un live. El ser humano sigue poniéndose a él en primer lugar y entonces crea en su mente esta fórmula para hacer las cosas que aunque se le presente una alternativa para hacerlas que no lleve esfuerzo, sino todo lo contrario, que implique descanso, entrega y confianza, el ser humano va a preferir ¿qué? La suya. Por eso es que se le hace tan difícil aceptar el evangelio a muchos. ¿Usted no cree? Póngase a pensar que es el evangelio es lo más fácil del mundo. Es reconocer que yo soy malo, que soy un pecador, que Cristo murió en la cruz del Calvario por mí, que Dios se encarnó, que vino, vivió, murió, resucitó y que me da acceso a una vida eterna solamente con reconocerle, creer en Él y confiar. ¿Hay algo más difícil que eso? Difícil más, ¿verdad? Pero más fácil que eso, nada. Pero la gente siempre va a preferir su forma de hacer las cosas. Así que las cosas no han cambiado. Es por esa misma razón que es de suma importancia recordar a la iglesia en sus comienzos, como estamos haciendo a través de esta serie de los Hechos, y resaltar las situaciones que esa iglesia en sus comienzos enfrentó. Para que de alguna manera, yo espero en el Señor, y yo he aprendido mucho, yo no sé usted, pero yo he aprendido un montón, podamos aprender y no cometer los mismos errores. Errores que hasta el día de hoy se siguen cometiendo y siguen teniendo resultados terribles. Tal vez hasta ahora está un poco perdido en lo que le estoy diciendo, pero yo tengo fe que según se vaya desarrollando el mensaje, usted va a entender lo que yo quiero decirle. O mejor dicho, lo que el Señor a través de su siervo quiere que usted comprenda en esta mañana. Por ejemplo, la historia que se nos relata en el capítulo 15 del libro de los Hechos es una en la que podemos ver que las cosas en este tiempo siguen siendo o siguen sucediendo así como cuando la iglesia se estaba formando. Tal vez con nuevos personajes. Cuando leamos la historia se va a dar cuenta. Pero como dicen por ahí, es el mismo perro con diferentes collares. Así que acompáñenme a leer Hechos capítulo 15, versos 1 al 35. Se puede quedar sentado porque la lectura es extensa, pero yo quiero que usted preste atención a la lectura porque ya yo estoy predicando. Y la palabra habla. Más de lo que yo pueda abundar sobre el texto, yo quiero que usted entienda y escuche bien lo que el texto dice. Va a estar puesto en pantalla. Y dice así: algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos. ¿Y qué le enseñaban? A menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Enviados por la iglesia, al pasar por Fenicia y Samaria, contaron cómo se habían convertido los gentiles. Estas noticias llenaron de alegría a todos los creyentes. Al llegar a Jerusalén, fueron muy bien recibidos tanto por la iglesia como por los apóstoles y los ancianos, a quienes informaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron, escuche bien, es importante ese detalle porque son algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron: es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés.
Los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto. Después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra. Y esto dijo Pedro: hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los acepta dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, purificó sus corazones por la fe. Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de estos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? No puede ser. Más bien, como ellos, creemos que somos salvos por gracia de nuestro Señor Jesús. Toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, que les contaron las señales y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando estos terminaron, Jacobo, Santiago en otras versiones, tomó la palabra y dijo: hermanos, escúchenme. Simón, Pedro, nos ha expuesto cómo Dios desde el principio tuvo a bien escoger de entre los gentiles un pueblo para honra de su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito. Y ahí Santiago cita la palabra donde dice: después de esto volveré y reedificaré la choza caída de David, reedificaré sus ruinas y la restauraré, para que busque al Señor el resto de la humanidad, todas las naciones que llevan mi nombre. Así dice el Señor, que hace estas cosas conocidas desde tiempos antiguos. Por lo tanto, continúa Jacobo diciendo: yo considero que debemos dejar de ponerle trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Más bien debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de sangre. En efecto, desde tiempos antiguos Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien lo predique y lo lea en las sinagogas todos los sábados. Entonces los apóstoles y los ancianos, de común acuerdo con toda la iglesia, decidieron escoger a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Cogieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, que tenían buena reputación entre los hermanos. Con ellos mandaron la siguiente carta. Me encanta porque esta versión hace como que se pone la carta ahí donde dice, el saludo dice: los apóstoles y los ancianos a nuestros hermanos gentiles en Antioquía, Siria y Cilicia, saludos. Nos hemos enterado de que algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, los han inquietado a ustedes, alarmándoles con lo que les han dicho. Así que de común acuerdo hemos decidido escoger algunos hombres y enviarlos a ustedes con nuestros queridos hermanos Pablo y Bernabé, quienes han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, le enviamos a Judas y a Silas para que se les confirmen personalmente lo que les escribimos. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Harán bien ustedes si evitan estas cosas. Con nuestros mejores deseos, cierra la carta. Una vez despedidos, ellos bajaron a Antioquía, donde reunieron a la congregación y entregaron la carta. Los creyentes allí la leyeron y se alegraron por su mensaje alentador. Judas y Silas, que también eran profetas, hablaron extensamente para animarlos y fortalecerlos. Después de pasar algún tiempo allí, los hermanos los despidieron en paz para que regresaran a quienes los habían enviado. Pablo y Bernabé permanecieron en Antioquía enseñando y anunciando la palabra del Señor en compañía de muchos otros. Señor, añada bendición a su palabra. Hermoso, ¿verdad? Pero como les dije al principio y como lleva el título de la predicación, los tiempos cambian, pero las cosas no. Como pudimos ver en los textos leídos, el Evangelio seguía extendiéndose hasta los confines de la tierra entonces conocida.
aquella profecía dicha por Jesús se estaba cumpliendo. Y eran a Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Así que se estaba extendiendo el evangelio hasta la tierra conocida en ese tiempo. Hombres y mujeres de diferentes culturas, paganas muchas de estas, eran transformados por el poder del Espíritu Santo que se derrama en los corazones de los que con agrado escuchan y aceptan la buena noticia. Era el Espíritu Santo derramado el que permitía que se manifestaran señales, prodigios y milagros a la vista de todos aquellos que se unían a la iglesia. Allí estaba pasando un verdadero avivamiento. Multitudes liberadas del yugo del pecado que les esclavizaba para ser por primera vez verdaderamente libres. Estas personas no conocían la ley ni a Moisés, muchos de ellos, sino todos, no conocían la ley ni a Moisés. Posiblemente nunca habían escuchado del Dios de Israel, pero aún así comprendieron cuál era su condición, su naturaleza pecaminosa, y que el único camino a la salvación no era algo, ni rituales, ni pagos, ni cosas que pudieran hacer, sino alguien. Y ese alguien se llama Jesús. Así que esto es una imagen hermosa la cual nosotros podemos ver hasta este momento, ¿cierto? ¿Cuántos recuerdan el día que fueron verdaderamente libres? Levante la mano. Hay gente que lo acuerda por hora, fecha específica. Ese día que Jesús vino a su rescate. Ese día en que todo peso, toda culpa, toda carga que podía tener encima fue quitada. Ese día que lloraste como nunca y que sentías en cada lágrima, en cada suspiro que daba, cómo se iba desprendiendo algo pesado de encima tuyo. ¿Cuántos recuerdan eso? Yo todavía lo recuerdo muy bien. Oiga, y no fue el día que acepté a Cristo, ni el día que me bauticé a mis 14 años. Yo fui verdaderamente libre mucho después. ¿Por qué le digo esto? Porque hay gente que puede llevar 20, 30, 40, toda su vida sentado en la banca, haciendo cosas en la iglesia, cantando en coro, limpiando la iglesia, trabajando para el Señor, y todavía no ha comprendido la verdad del evangelio. Y no se sienta mal. Porque su momento va a llegar. Fue a los 23 años donde yo vine a conocer a Cristo de verdad y a decir, de oídas te había oído, mas mis ojos viste. Así que todo es a su tiempo. Lo importante es que se mantenga aquí. Que venga, que escuche palabras, que se congregue, que comparta con los santos. Mire, y créame que Dios se va a hacer real en su vida. Y cuando ese día llegue, esa fecha no se olvida. Yo todavía recuerdo el día que el Señor me visitó. Y así se debían sentir todos aquellos hermanos en la fe al experimentar la salvación. Todos estos gentiles, multitudes. Pero era algo totalmente nuevo para ellos. Lamentablemente, algunos que lo experimentaron en algún momento antes que ellos, creían tener la receta perfecta para lograr algo que ya el Espíritu Santo había hecho. Y es lo que pasó con aquel grupo de creyentes judíos que llegó a Antioquía, allí a aquella provincia, y dice la palabra en el versículo 15, que se pusieron a enseñar a los hermanos. ¿Y qué era lo que le enseñaban? A menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Oiga, y yo no lo juzgo. No quiero juzgar. ¿Sabe por qué? Porque tal vez estos realmente pensaron que era lo necesario para alcanzar una salvación completa. Recuerden que también para este grupo de judíos, de los fariseos que se estaban recién convertidos, esto de ser salvos por pura gracia, sin nada más que hacer, también para ellos era algo totalmente nuevo. Así que yo creo que lo estaban haciendo con la mejor intención. Esa fue su experiencia de salvación. Ellos eran judíos, estaban circuncidados, conocían la ley de Moisés, y Cristo llegó a su vida. Pues ellos entendían que esa era la receta.
Los tiempos han cambiado. Pero ciertamente las cosas no. Porque cuando miramos la iglesia en el presente y los retos que enfrentan los nuevos creyentes, nos damos cuenta de que con esta historia y en este tiempo no hay mucha diferencia. Los primeros pasos en la vida de la iglesia fueron en una iglesia independiente pequeña. Yo no llegué a la Alianza por primera vez. Una iglesia pequeña, independiente. Una que estaba llena de dogmas. ¿Saben lo que es dogmas? Dogmas son lo que compone, por decirlo de una palabra que entiendan, los rituales que lleva la iglesia adentro, o los estatutos que establece la iglesia, pero no que estén bíblicos, sino su manera de ¿entienden lo que es? Cómo deben de vestirse, cómo se debe de dirigir el culto. Esos son los dogmas. Eso es la palabra. Así que la iglesia donde yo comencé era una iglesia pequeña, una iglesia independiente, una iglesia que tenía un montón de dogmas. Pero tampoco la critico. ¿Saben por qué? Porque esa es su formación. Y esto es como Baskin Robbins. Perdonando el anuncio. ¿Qué dice el letrero de Baskin Robbins? 31 sabores a escoger, ¿verdad? Así mismo en la iglesia. La iglesia es una, pero hay un montón de diferentes maneras con dogmas internos que si usted a lo mejor no le gusta una manera, hay gente que no le gusta que las iglesias sean, por llamarlo de alguna manera, liberales en el sentido de la manera en que visten, se sienten que están perdidos. Pero en ese momento, en esa iglesia, esa era su formación y hasta cierto punto es una cultura que se da en este tipo de iglesias pequeñas, independientes, por no decir, ¿verdad?, pentecostales, porque yo creo que pentecostales abarca mucho más. Pero los tiempos cambian. Y lo que era efectivo deja de serlo. E incluso aquello que era efectivo en un entonces se puede volver hasta piedra de tropiezo para alguien en este tiempo. No podemos darle la misma receta a todos. Para algunos funciona, pero para otros no. Por eso le digo que no los critico, porque hay gente, yo los conozco personalmente, que si no tienen esa brida puesta, se pierden. Pero hay gente que si le pones esa brida, se pierden. Porque esto no significa que unos sean salvos y otros no. Significa que la iglesia tiene que aprender a conocer las personas y los tiempos en que se están moviendo esas personas antes de comenzar a trabajar con ellos. Significa que tienes que trabajar el caso primeramente dirigido por el Espíritu de Dios y segundo de manera muy personal. Dios trabaja con uno así. ¿Usted lo sabía? Porque la salvación es para todos a través de Jesucristo, pero el trato y cómo Él te trae a ti, a Él, con los lazos de amor que usa, son muy diferentes. A unos los trae con lazos de amor, ¿eh? Pero a otros, aunque no parecen lazos, también son lazos de amor, pero son lativos, ¿cierto? Hay gente que tiene que buscarse un caso, caer en la cárcel y ver a Dios obrar allí para entonces comprender y reconocer y entender que en Cristo es libre. Hay gente que tiene que tener una enfermedad de transmisión sexual para comprender que esa vida lo que le está dejando es muerte y Cristo lo hace libre. Hay otros que han nacido en el Evangelio, se han criado en el Evangelio y ahí adentro tienen su experiencia. Hay otros que ni fu ni fa, que viven vidas exitosas, normales, estudian, trabajan, familia, pero no tienen a Cristo y Dios tiene la manera de trabajar con ellos también, los canales. Amén. Así que la receta no puede ser la misma para todos. El problema es que este tipo de dogmas
que las iglesias implementan, y aquí es que yo quiero que usted me escuche bien, porque aquí es que está el meollo del asunto. Este tipo de dogma que las iglesias implementan se vuelven parte de la cultura de la iglesia. Y entonces ese tipo de cultura afecta a todos y a todo alrededor. Tal vez todavía no me entienden. Miren cómo va la cosa. Los parámetros que la gente utiliza para decir si uno es o no es cristiano, o si una iglesia es o no dirigida por el Espíritu, se van a basar en la cultura de iglesia que predomina en el entorno. ¿Van entendiendo, verdad? Se va a basar en la cultura que ya está metida dentro de la gente, cristianos y no cristianos. Porque usted ve que a veces la gente no viene a esta iglesia, porque es que ese no es el tipo de iglesia que salva. ¿Verdad? Porque ya la cultura está metida en su... y que la persona tiene que manejarse de cierta manera, vivir de cierta manera, vestirse de cierta manera, para que entonces la salvación le llegue. Y ese es el problema que tanto nosotros, la Alianza Viva aquí en San Isidro, como otras iglesias que quieren hacer cosas diferentes para poder alcanzar al perdido, enfrentan. Porque la cultura domina. Óigame, y aún los mismos miembros. Porque los mismos miembros han sido afectados por la cultura que predomina. Han sido afectados por las experiencias personales, porque no todos vinieron a Cristo en la alianza, y por otros factores externos. Entonces ponen resistencia ante alguna idea innovadora o que atente contra lo que históricamente está establecido como correcto. Eso pasa. Pasa aquí, pasa en todas las iglesias. Los tiempos cambian, pero las cosas no. Y doy gracias a Dios porque Dios le permitió a Pedro, como vemos en la historia que leemos, líder de aquella primera iglesia, experimentar de primera mano la conversión de los gentiles en la casa de Cornelio. ¿Ustedes se acuerdan? Porque Pedro primero predica en Jerusalén y ahí se convierte en un montón. Pero entonces después se le aparece el lienzo donde dice mata y come. Y él dice, no, yo no como nada de eso, yo nada del mundo ya. Y entonces vienen y lo buscan y lo llevan. Y no, porque Cornelio está esperándolo en la iglesia monta allí. ¿Ah? Y allí el Espíritu Santo confirmó que la salvación era tanto para judíos como para gentiles. Y que no puedes llamar inmundo a lo que Dios limpia. Eso es lo que le da entonces la autoridad. Esa experiencia le da la autoridad, le da la palabra para que entonces veamos a un Pedro que se pone en pie entre todo aquel concilio que está reunido en Jerusalén y presenta su argumento. Y se lo vuelvo y se lo leo porque es importante. Pedro les dice, hermano, ustedes saben que desde el principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del evangelio y creyeran. La casa de Cornelio. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, purificó sus corazones por la fe. Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros, está hablando de la ley, está hablando de la circuncisión y de la ley, le dice, un yugo que ni nosotros ni aún nuestros antepasados han podido soportar, o sea, no lo han podido cumplir a cabalidad? Por eso es que viene Cristo. Y por eso es que Él les dice, no puede ser. Más bien como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Dios.
O sea, Pedro ahí les dio la teología completa. Y vuelvo y les digo, no juzgo ni critico aquello, porque era su postura, porque de ahí Dios los sacó. Pero Pedro también fue sacado de ahí. Pero Pedro vio que el evangelio es para mí. Pedro sabía que la salvación era por pura gracia, que no hay nada que podamos hacer, no hay circuncisión, no hay cumplimiento completo de la ley para alcanzar la misma, solo creer en Jesús. Amén, gracias a Dios. Los tiempos cambian, las cosas no, pero ¿saben qué otra cosa no cambia? El mensaje, la buena noticia. Amén. Esa tampoco cambia. Aleluya. Gracias. Así como Pedro, dejemos que el Espíritu Santo borre de nuestro disco duro, que está lleno de ideas mal enseñadas, de cómo deben hacerse las cosas, de cómo debemos ser cristianos, de cómo debemos predicar, de cómo debemos evangelizar, de cómo debemos vestirnos o de cómo debemos actuar para ser unos cristianos buenos. Dejemos que el Espíritu Santo nos borre ese disco duro. Porque es que tenemos en nuestro sistema tantas cosas que nos dicen cómo ser cristianos que dejamos de vivir la libertad en Cristo. Porque entonces nos amarramos a leyes. No nos circuncidamos físicamente. Pero es que yo no puedo usar ese pantalón. Yo no me puedo maquillar. No, en la iglesia no se puede hacer esto. Un barbecue en el patio. No. Vamos a dejar que el Espíritu Santo vaya sacando eso. Oiga, y el que tenga problemas allá afuera con eso, el de afuera va a criticar hasta que llega y lo vive. El de afuera, el del mundo, siempre está criticando. No, porque es que esos no son verdaderos cristianos, porque visten así, caminan así, hablan así, usan la barba así. Hasta que llegan y el Espíritu Santo trabaja con ellos. Eso es lo hermoso de esto, que yo no tengo que hacer nada para que usted sea salvo. Lo hace el Espíritu Santo en usted. Así que dejemos de estar mirando todas esas cosas y dejemos que la palabra de Dios sea nuestro modelo a seguir. No lo que diga la cultura, ni lo que la tradición dicte, ni cómo debe ser un cristiano. La palabra de Dios. Ahí me da gracia porque uno de estos dogmas de no usar pantalones en las mujeres viene de supuestamente la palabra, ¿verdad? Que el hombre no, ¿cómo es que la mujer no usa atavío de hombre, ni el hombre atavío de mujer? Y cuando usted mira la cultura y el tiempo de Jesús, todos andaban en bata. ¿Ah? Ahí no habían pantalones para ese tiempo. Los romanos andaban en minifalda. ¿Ah? Entonces, cogemos a veces, ¿verdad? Y sacamos del contexto para crear nuestra idea de cómo debe de ser el que está salvo. Y con cosas más profundas hacen lo mismo. El bautismo del Espíritu y 20.000 manifestaciones que tienen que haber para que tú demuestres que seas salvo. Miren, hermano, eche todo eso al zapacón, borre el disco duro. Yo nunca he visto un mosquito espiritual. Yo nunca he hablado en lengua. Yo nunca he danzado. Y no critico al que lo haga, porque la experiencia de Dios, como vuelvo y le digo, es personal con cada uno. Y amén. Y créame, fue un trauma en mi vida y mi esposa está ahí. O sea, usted no sabe la rodilla que yo doblé, el ayuno que yo hice pidiéndole a Dios que me permitiera hablar en lengua, porque si no, me era sellado con el Espíritu Santo. Mira qué clase de ignorancia al principio. Yo hablo lengua cuando me encanta hacer la mano. Que yo hablo lengua cuando me encanta hacer la mano. Exacto. Ahí habla lengua chévere. Cuando te da un azote, cuando le mete con el dedo chiquito a la esquina de la cama a las 3 de la mañana. Pero esas son las cosas, ¿verdad? Hoy lo vemos aquí
con la ley de Moisés, la circuncisión, pero ahora en este tiempo lo vemos con todo eso que nos está afectando para dejar que la gente entre. Sí, Señor. Que era el problema que había ahí. Pablo bajó de Antioquía a Jerusalén porque esto no podía suceder. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que tienen que hacer esto? Si Cristo murió por todo. Así que saquemos de nuestra mente todas estas cosas que nos están estorbando para poder hacer un trabajo digno del reino de los cielos. A la hora de evangelizar, a la hora de hablar la verdad, a la hora de aceptarlos cuando lleguen aquí. Usted no ha visto nada, pero cuando venga el último avivamiento, usted va a ver gente entrando por esas puertas, que si usted no está preparado y si usted no se saca del disco duro todas estas cosas, esa gente van a buscar otro sitio donde ir porque Dios los va a salvar. Y yo quiero ser parte de eso. Yo quiero ser parte de eso. Yo no quiero ser de los que le digan, no, espérate. Esa es la tradición, los cogió y los mató ahí, ¿no? Así que oremos al Señor para que saque de nosotros todo eso. Dejemos de ponerle trabas a aquellos que desean acercarse. Dejemos que sea el Espíritu Santo quien haga la obra transformadora y no permitamos que la cultura religiosa que hemos adoptado desde que tenemos conocimiento limite lo que Dios quiere ser en y a través de la iglesia. Y creo que el mensaje más claro no puede ser. Los tiempos cambian. Y ahora cambio la segunda parte. Cambiemos las cosas. Las cosas pueden ser cambiadas. La iglesia puede cambiar. Lo vemos en la iglesia antigua, ¿cierto? Después de ese concilio, un concilio sanador, un concilio que les enseñó a todos aquellos que la tradición la tenían en su sistema. Por eso les digo, no los juzgo ni los critico, era lo que conocían. Pero Pedro les abrió los ojos. Y todos, dice la palabra, que estuvieron en común acuerdo cuando escribieron esa carta. No le pidieron nada que le fuera a hacer daño. Les pidieron que se abstuvieran de cosas que realmente les iban a hacer. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Señor, que ella no torne atrás vacía, sino que haga aquello por la cual fue enviada. Oro, Dios, para que nuestros corazones sean transformados, para que tu Espíritu Santo haga la obra que nosotros nunca vamos a poder hacer. Cambiar nuestra manera de pensar por nuestras propias fuerzas, con nuestros propios criterios, nunca lo vamos a poder hacer. Es tu Espíritu Santo quien va a traernos, Señor, quien va a revelarnos, quien va a permitirnos ver con claridad cómo tú quieres que nosotros caminemos, cómo tú quieres que nosotros actuemos, cómo tú quieres que nosotros nos vistamos, cómo tú quieres que nos comportemos con el mundo, cómo tú quieres que dirijamos en la iglesia, cómo tú quieres que seamos hombres y mujeres que honren y glorifiquen tu nombre. Tu Espíritu Santo y la dirección del mismo en nuestras vidas es la que va a hacer eso posible. Así que yo oro, Dios, para que sea tu Espíritu Santo dirigiendo a la iglesia. Y Señor, aunque somos una manada pequeña aquí en San Isidro, sabemos, Dios, que tú utilizaste a uno para hacer un montón de grandes cosas. Así que te pido, Dios mío, que nos ayudes a nunca sentirnos menos porque somos una iglesia pequeña, sino, Dios, que demos un ejemplo para que todas otras iglesias, para que otros hermanos, para que otra gente que nos está observando cambie su manera de pensar y vean la verdadera libertad en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en la fe, a mantenernos en la sana doctrina que tu palabra establece, pero, Señor, a no tener miedo a hacer cosas diferentes, a no tener miedo a cambiar las cosas con tal de que gente venga a los pies tuyos.